Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de física del proyecto de transición a la educación digital Paraguay. Esta vez vamos a trabajar con un nuevo tema que es hidrostática. En esta clase vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Densidad, presión, presión hidrostática y también trabajaremos con el teorema de Stevin. Vamos a empezar hablando de nuestra capacidad, que nos dice resuelve situaciones problemáticas referidas a la hidrostática. Los indicadores a trabajar en esta oportunidad son: interpreta el concepto de densidad absoluta, diferencia presión de presión hidrostática, aplica correctamente la ecuación de densidad en la resolución de problemas, aplica correctamente la ecuación de presión en la resolución de problemas, resuelve correctamente situaciones problemáticas sobre presión hidrostática, analiza el postulado del principio de Pascal y además interpreta el teorema de Stevin. ¿A qué se llama hidrostática? Bueno, para comenzar esta clase tenemos que ver a qué se refiere la palabra hidrostática dentro de la física. La hidrostática es una rama de la física que estudia la mecánica de los fluidos en reposo. Como su nombre lo indica, la palabra hidro me indica fluido y estática me indica que no tiene velocidad, es decir, el fluido está en reposo. Uno de los parámetros fundamentales de la hidrostática es la presión, que nos lleva a los principios de Pascal y Arquímedes. Además, no olvidemos que también nos lleva a analizar el teorema de Stevin. Uno de los primeros conceptos que tenemos que trabajar de los fluidos se llama densidad absoluta o masa específica de una sustancia. Se representa con la letra mu, con la letra griega que ven ahí. Es una propiedad intensiva de la materia. Esta propiedad nos muestra la relación que existe entre la masa en una unidad de volumen, es decir, masa sobre volumen, y se representa con la siguiente ecuación. Mu es densidad, es igual a masa sobre volumen. ¿Cómo utilizaremos las unidades de medida de la densidad? Otra de las unidades que se utiliza en este caso es gramo centímetro cúbico. Además de la unidad del sistema internacional, como sabemos, la masa se mide en kilogramos, el volumen en metro cúbico. Por ende, la unidad del sistema internacional de la densidad sería kilogramos sobre metro cúbico. Veamos cómo tenemos una conversión rápida entre estas dos unidades. Nosotros decimos que si tenemos 1 kilogramo por cada metro cúbico, entonces decimos aquí, en 1 kilogramo hay 1000 gramos y en 1 metro cúbico hay 100 al cubo centímetros cúbicos. Entonces, si queremos hacer la conversión, necesitamos simplificar kilogramo con kilogramo, metro cúbico con metro cúbico. Y nos quedaría 1000 gramos dividido 100 centímetros, 100 al cubo centímetros cúbicos. Al cargar en nuestras calculadoras y al hacer la operación matemática, nos quedaría que 1 kilogramo por metro cúbico es igual a 1 sobre 1000 gramos por centímetro cúbico. Es decir, para pasar de kilogramo metro cúbico a gramo centímetro cúbico, debemos de dividir entre 1000 y de gramo centímetro cúbico a kilogramo metro cúbico multiplicar por 1000. Ahora, otro de los parámetros que tenemos que trabajar y entender bastante bien dentro de hidrostática es la presión. ¿Qué es la presión? Es una cantidad escalar que indica la relación entre la magnitud de una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa dicha fuerza. Matemáticamente, el valor de la presión se puede expresar de la siguiente manera, es decir, fuerza sobre área. ¿Por qué? Porque la presión es la magnitud que nos indica la relación entre la fuerza y el área donde se aplica esa fuerza. Es decir, presión es igual a fuerza sobre área. Ahora, ¿qué es la presión hidrostática? Debido al peso de sus moléculas, un líquido origina una fuerza sobre el área en el que actúa, produciendo una presión llamada presión hidrostática,
que será mayor a medida que la profundidad de la columna del líquido sea mayor. Es decir, la presión hidrostática en cualquier punto puede calcularse de la siguiente manera. Acabamos de ver que presión es fuerza sobre área. Recordemos que también el área se denomina superficie en matemáticas. Entonces nosotros podemos escribir también fuerza sobre superficie. La fuerza que ejerce un líquido es el peso de este. ¿Por qué? Porque todos los líquidos o todos los cuerpos que están sobre la Tierra ejercen un peso. Ahora, en vez de fuerza, entonces podemos escribir peso sobre superficie. ¿Pero qué es igual el peso? El peso es igual a masa por gravedad. Por ende, la presión es igual a masa por gravedad dividido la superficie. Ahora bien, nosotros sabemos también que de acuerdo a la ecuación de la densidad, densidad es masa sobre volumen. Si nosotros despejamos ese valor y decimos entonces que la masa es igual a densidad sobre volumen, entonces reemplazamos el valor de la masa y de ahí quedaría como el volumen es igual a superficie por altura, podemos escribir en vez de volumen superficie por altura y de ahí reemplazamos, o sea, simplificamos superficie con superficie y me quedaría que la presión hidrostática es igual a densidad por la altura del líquido por la gravedad. De esta manera obtenemos entonces la tercera ecuación que nos va a ser útil dentro de lo que es la hidrostática. Bueno, ¿qué unidades de medida se utilizan para la presión? Es la pregunta. Para la presión se deben tener en cuenta las conversiones más útiles. Como vemos, aquí tenemos toda una tabla con todas las conversiones que se utilizan para la presión, pero les voy a indicar las más utilizadas. Por ejemplo, la atmósfera es una de las más utilizadas. Atmósfera es igual, o una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Y también una atmósfera es igual a 1,01 por 10 a la quinta pascales. La unidad de medida de la presión en el sistema internacional es el pascal, que es newton sobre metro cuadrado. Puedo escribir como unidad de medida de la presión newton sobre metro cuadrado o pascal. Ambos significan lo mismo. Entonces, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio o 1,01 por 10 a la quinta. Normalmente se acostumbra a escribir 1 por 10 a la quinta pascales, que es lo mismo. Como ven aquí, tenemos la conversión de milímetros de mercurio, son 133 pascales. Y aquí tenemos todas las unidades en pascal. El PSI también es una unidad que se utiliza en el sistema británico. Atmósfera, kilogramos centímetro cuadrado. Una columna de agua en centímetros, que también se utiliza. Milímetros de mercurio. Se utiliza también varias y se utiliza también pascales. Ahora, todas estas unidades se conocen dentro de lo que es la presión, pero utilizaremos la que tenemos marcada aquí. Todas las que están marcadas son las más utilizadas dentro de lo que son los ejercicios referentes a la presión. Ahora, ¿cómo mido la presión total? La presión atmosférica es la presión que nos ejerce la atmósfera por encima de la Tierra, es decir, es la fuerza que los gases de la atmósfera ejercen sobre la superficie de la Tierra. El valor real de la presión atmosférica depende de la localización, la temperatura y las condiciones climáticas, pero normalmente nosotros utilizamos la presión atmosférica al nivel del mar, que es igual a 1 por 10 a la quinta newton por metro cuadrado. O podemos decir que es igual a una atmósfera. Ahora bien, para medir la presión total, nosotros decimos presión total es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. La presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Entonces, de esa manera nosotros medimos la presión total que ejerce, por ejemplo, un líquido. Recordemos que
Tenemos que sumar la presión atmosférica siempre y cuando el recipiente que contiene el líquido esté abierto. Veamos ahora por último el teorema de Stevin. Stevin fue un físico y matemático belga que concentró sus investigaciones en los campos de la estática y la hidrostática a finales del siglo XVI y desarrolló estudios también en el campo de la geometría vectorial. Entre otras cosas, él demostró experimentalmente que la presión ejercida por un fluido depende exclusivamente de su altura. La ley de Stevin está relacionada con verificaciones que podemos realizar sobre la presión atmosférica y la presión en los líquidos. Como vemos aquí, por ejemplo, como Stevin decía que la presión depende de la altura, entonces veamos lo siguiente. Siempre se toma la altura en la hidrostática desde lo que sería la superficie libre del líquido, es decir, de la parte más alta del líquido, hasta el punto donde nos indique. Por ejemplo, en este caso, la presión voy a medirla. Como está abierto, va a ser la presión atmosférica más la presión hasta el punto A. O sea, voy a tomar mi altura 1 como la altura del punto A, es decir, la profundidad en la que se encuentra. Y para mi punto B voy a tomar la altura número 2. Bueno, si nosotros analizamos esto, vamos a decir siempre que el punto que se encuentra más abajo es el que posee mayor presión. ¿Por qué? Porque tiene mayor profundidad. Entonces, de esa manera tenemos que analizar el teorema de Stevin. El teorema de Stevin también se da en sistemas de vasos comunicantes, como vemos aquí. Estos son ejemplos de vasos comunicantes. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos ahora de cómo trabajar. Ejemplo número 1. El cuerpo que se indica en la figura tiene forma de paralelepípedo y su masa es de 6 kilogramos. Determine su densidad absoluta en el CGS. Entonces, paso 1. La masa la tenemos que pasar al CGS, es decir, 6 kilogramos multiplicamos por. Sabemos que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. De esa manera simplificamos y obtenemos 6000 gramos. En el paso 2 decimos que aplicamos paso a paso la ecuación de la densidad desglosando la ecuación del volumen de un paralelepípedo, es decir, densidad es masa sobre volumen. Y el volumen para un paralelepípedo, como para todas las figuras geométricas regulares, es área de base por altura. Y el área de base del paralelepípedo, como es un rectángulo, es largo por ancho. Entonces, de esa manera obtenemos largo por ancho por altura. Reemplazamos por los valores que nos da el ejercicio y el gráfico y obtenemos que la densidad de el cuerpo indicado en la figura es de 500 gramos por centímetro cúbico. Vamos a un segundo ejemplo. Ahora hablemos de la presión hidrostática. Calcula la presión hidrostática en el fondo de los recipientes siguientes y compara los resultados. Bueno, como ven aquí, tenemos tres recipientes. Un recipiente nos dice que tiene 0,5 metros de columna de agua. El otro recipiente de al lado, más fino, nos dice que tiene 0,5 metros también de la columna de agua. Y el tercer recipiente 0,3 metros. Analicemos lo siguiente. ¿Cuál de los tres recipientes ejercerá mayor presión? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, como solamente nos pide la presión hidrostática, apliquemos la ecuación de presión hidrostática. Para el recipiente 1, nos dice presión hidrostática, densidad por gravedad por altura. La densidad del agua, ya que tenemos un líquido agua en este caso, la densidad del agua es 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Ese valor lo vamos a encontrar dentro del planeamiento de clase que ya les pasaron sus profes. La gravedad la tomamos 9,8 o 10 y la altura 0,5 metros para el primer recipiente y vemos que nos sale 4.900 newton por metro cuadrado de densidad, de presión hidrostática. Veamos ahora el segundo recipiente. Para el recipiente número 2, la misma ecuación. Otra vez decimos 1000 por 9,8 y la altura 0,5. Nuevamente nos da 4.900 newton por cada metro cuadrado de presión. Y para el recipiente 3, la misma cosa. Decimos 1000 por 9,8 y en este caso por 0,3.
Como vemos, sale 2.940 newton por metro cuadrado. Es decir, la presión que ejerce un líquido no depende de cuán ancho sea el recipiente, sino depende de la altura del fluido. Entonces, tengamos en cuenta que la presión hidrostática depende de la altura del fluido y no del área transversal del recipiente que lo contiene. Vamos a un tercer ejemplo. En este caso trabajaremos con el teorema de Stevin y dice: el tubo en U de la figura contiene mercurio, agua y aceite de densidades dadas en la tabla. Nos dice que el agua tiene 1 gramo centímetro cúbico, el mercurio 13,6 y el aceite 0,8 gramos por centímetro cúbico. Nos pide determinar el valor de la altura de mercurio mostrada en el gráfico. Paso 1. Teniendo en cuenta el esquema gráfico, ubicamos un punto a la misma altura en ambas columnas del vaso comunicante. En este caso sería la línea de puntos en rojo. Vemos que por sobre esta línea se encuentran los 3 líquidos no miscibles que se citan. Bueno, siempre para trabajar con el teorema de Stevin tenemos que trazar una isóbara. ¿Qué es una isóbara? Es una línea recta en la cual vamos a decir que no importa dónde, en qué cilindro del vaso nos estemos colocando, siempre la presión va a ser la misma porque está a la misma altura. Eso nos dice Stevin con su teorema. Ahora, una vez que sacamos estos valores, nosotros ya podemos empezar a trabajar. Recordemos que siempre tenemos que elegir un punto o trazar nuestra isóbara teniendo en cuenta que tenemos que admitirle a todos los líquidos que están interactuando en el vaso comunicante. Pasamos al sistema internacional todos los parámetros. Tenemos la gravedad, la densidad del aceite, ya sabemos que multiplicamos por 1000 y obtenemos 800 kilogramos metro cúbico, el agua 1000 kilogramos metro cúbico y la densidad para el mercurio 13.600 kilogramos por metro cúbico. Además, la altura del aceite de centímetro a metro la pasamos y nos queda 0,16 metros. Y la altura de la columna de agua de 0,14 metros. Y nos pide hallar la altura de lo que sería nuestra columna de mercurio. ¿Cómo escribimos la ecuación? Sabemos nosotros que sumamos todas las presiones que actúan en cada columna por sobre el punto A y el punto B. Entonces, presión sobre el punto A tiene que ser igual a la presión sobre el punto B porque está a la misma altura. Sobre el punto A, como estaba destapada la columna, existe presión atmosférica más la presión hidrostática del aceite más la presión hidrostática del agua. Además, sobre el punto B tenemos la presión atmosférica más la presión hidrostática del mercurio. Desglosamos las ecuaciones, es decir, en vez de presión hidrostática escribo densidad de aceite por gravedad por altura de aceite. La misma cosa hacemos para el agua y para el mercurio. En nuestro cuarto paso podemos simplificar las presiones atmosféricas en ambos miembros, ya que tienen el mismo valor. Entonces quedaría nuestra ecuación de la siguiente manera: densidad del aceite por gravedad por altura de aceite más densidad de agua por gravedad por altura de la columna de agua es igual a densidad de mercurio por gravedad por la altura de la columna de mercurio, que es lo que nos pide el ejercicio. Reemplazando los datos que ya tenemos, decimos entonces que 800 por 10 por 0,16 me quedaría para el aceite, más 1000 por 10 por 0,14 para el agua, y esto es igual a 13.600 por 10 por la altura de la columna de mercurio. Podemos directamente hallar los valores y despejamos altura de la columna de mercurio. De esa manera obtenemos que la altura de la columna de mercurio es 0,0197 metros. Y de esta forma tenemos resuelto el ejemplo número 3. Les recomiendo ver todos los ejemplos que tienen resuelto en su planeamiento que ya les han pasado a sus profes para poder aprender mucho más acerca de hidrostática. Gracias por la atención. No olviden siempre usar tapabocas, lavarse constantemente las manos y no llevar la mano a la cara. Este es un proyecto más de tu escuela en casa. Tengan en cuenta que todos los viernes, desde las 15:30 horas,
Están los programas de TV por Paraguay TV y por Canal 13. No olviden de ver los programas para aprender mucho más, tener varios ejemplos prácticos y por sobre todo tener en cuenta que la física es más experimental que teórica. Entonces les recomiendo siempre probar todos los conceptos experimentales que ustedes puedan aprender de esta materia. Nos encontramos en un próximo video.